Buenos días. Buenos días, señores periodistas. Gracias por venir acá. Hoy día nos hemos reunido los principales gremios del Perú. Quisiera leerles quiénes estamos reunidos hoy día. En primer lugar está ADEX, representado por su vicepresidente José Carlos Schrott, la CONFIEP, por el señor Jorge Zapata, Perú Cámaras, por Óscar Zapata, la Asociación Automotriz del Perú, por el señor Carsten Kurkel, la Cámara de Comercio de Lima, por el señor Roberto de la Torre, la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES, por el señor Román Miu, AGAP, por el señor Gabriel Amaro, Canatur, por el señor Joey Keckling, COMEX, por el señor Alonso Rey, la Asociación de Empresarios de Gamarra, por Susana Saldaña, y la Asociación PYME Perú, por el señor Julio Surque. Es decir, estamos acá representados los empresarios, los principales gremios representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa del Perú. Entonces, hoy día quisiera decirles que la forma de esta conferencia va a ser la siguiente. Vamos a leer un comunicado consensuado por todos los gremios, que será leído por el señor Jorge Zapata, y luego de este comunicado ustedes podrán hacer las preguntas que crean convenientes. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Jorge. Gracias. Bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa que hemos convocado los gremios empresariales representativos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa a nivel nacional para dar a conocer nuestra posición respecto a la crisis política. La renuncia del presidente del Consejo de Ministros, el mismo día en que la presidenta de la República decidió el cambio de 3 ministros, revela la crisis institucional que padece nuestro país, que ha llegado a niveles inéditos, en un contexto externo incierto y en una situación social marcada por el incremento de la criminalidad organizada. Para superar esta grave coyuntura, es urgente que los actores políticos depongan intereses partidarios y acepten trabajar una salida consensuada. La elección del nuevo gabinete ministerial constituye una oportunidad única para iniciar este proceso de fortalecimiento democrático. Quien ocupe la presidencia del Consejo de Ministros deberá ser una personalidad independiente, convocante y con experiencia, a la que se le conceda autonomía en su gestión. De otro lado, el plan de trabajo que el nuevo primer ministro debe presentar al Congreso y al país también tendrá que ser previamente concordado, de manera que se constituya en la agenda del gobierno hasta el 28 de julio del 2026. Los empresarios somos conscientes de la necesidad de impulsar la unidad nacional en estos momentos difíciles y asumimos el reto de hacer parte de todo esfuerzo conducente a encontrar soluciones viables a esta situación crítica. En este sentido, demandamos a la señora Presidenta de la República a asumir su rol con la responsabilidad que el actual momento exige. San Isidro, 14 de mayo de 2025. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora, señores periodistas, por favor, en orden, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran conveniente. Serán respondidas por cualquiera de nosotros. Adelante. Muy buenos días aún. ¿Qué le espera en tal caso con esta inestabilidad que ustedes mencionan al ciudadano de a pie, que es lo que más preocupa? Y bueno, ¿qué se espera con el nuevo gabinete? Roberto, por favor. Bien, buenos días a todos. Lo que esperamos del nuevo gabinete y del nuevo premier es que resuelvan en primer lugar los 2 principales problemas que tenemos en el país. Es la seguridad ciudadana y la reactivación económica. Entonces se necesita, como lo hemos dicho, un premier que genere consensos, que articule con los demás sectores y con los otros poderes del Estado y que pueda manejar
la transición democrática que ya hemos iniciado en un año electoral. Entonces se necesitan acciones concretas que prioricen al país antes que algún interés personal y que se puedan, que haya mano dura contra la criminalidad y que se siga promoviendo las inversiones y la desregulación y la simplificación de todos los trámites para las inversiones tanto públicas como privadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí, RPP. Estamos en vivo, le escuchan todo el país. Quería hacer la consulta al señor Felipe James de la Sociedad Nacional de Industrias y también a Jorge Zapata por parte de CONFIEP sobre qué rol están dispuestos ustedes como partes de la inversión privada a cumplir en una situación a la que ustedes ya han llamado como una crisis política y de qué manera también van a apoyar o ayudar para fortalecer la gobernabilidad. Y por otro lado, sí quería consultarles sobre cómo evalúan este impacto de la situación política en el Ministerio de Economía y Finanzas y de qué manera esto puede golpear la inversión privada nacional y extranjera en nuestro país. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. A ver, primero, el rol que vamos a desempeñar nosotros, no solo la Sociedad de Industrias, todos nosotros, todos los gremios. Siempre nosotros hemos desempeñado un rol en favor del desarrollo del país. Lo que necesitamos ahora es llegar a julio del 2026 en un ambiente de paz, de tranquilidad y de desarrollo económico. Ese es el principal objetivo. ¿Cómo lo logramos? Para eso vamos a trabajar con las autoridades que sean, digamos, designadas, pero claro, nos gustaría en todo caso que esas autoridades de alguna forma sean consensuadas. Queda un año de gobierno y no podemos seguir arriesgando el futuro del país con ministros que no, entre comillas, dan la talla. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta con respecto al Ministerio de Economía, para nosotros fue una sorpresa la salida del señor Salardi, un ministro que estaba haciendo las cosas bien, que había dado una sensación de optimismo a todo el empresariado nacional, que tenía menos de 4 meses trabajando y nos agarró realmente de sorpresa. Entonces, lo único que podemos ahora hacer es esperar que el futuro ministro de Economía siga la misma línea desarrollada por el señor Salardi en el tema de desregulación, destrave de los procedimientos burocráticos y siempre apoyando a la inversión privada. Y en ese sentido, acá estamos para seguir apoyando el desarrollo del país. Ahora le paso al señor Jorge Zapata para que conteste las preguntas. Creemos que los errores que se han venido cometiendo precisamente se deben a los apuros en los nombramientos de los ministros y a la falta de diálogo con otros actores para consensuar ministros que estén a la altura de las circunstancias. En ese sentido, creemos firmemente que debe buscarse un primer ministro de consenso nacional que tenga la experiencia necesaria y que tenga la capacidad de convocatoria para que pueda sacar al país de esta crisis que estamos viviendo. Eso con respecto al nombramiento del próximo premier y el próximo gabinete, que no creemos que de ninguna manera deba ser a puerta cerrada. Con respecto al ministro de Economía, ya lo dijo Felipe, ha sido una sorpresa para nosotros. Era un ministro que estaba trabajando bastante bien, había propuesto un paquete desregulatorio muy importante, pero no solo es el programa en sí, sino la persona que lo haga suyo para que lo impulse, para que lo empuje. De nada sirve decir lo vamos a continuar, pero si no tenemos a la persona atrás que esté decidida a sacar adelante esa política de desregular las inversiones y las otras políticas que había implementado el ministro de Economía. Gracias por la pregunta, Óscar Zapata de Perú Cámaras. Sí, efectivamente, creo que el cambio de primer ministro evidentemente es
genera una crisis que debe ser inmediatamente respondida con el nombramiento de un primer ministro idóneo, de un primer ministro que tienda puentes, que sea de consenso y que tenga la capacidad de poder legitimar el gabinete en un momento tan complejo, tan difícil, y que al interno del gabinete pueda a su vez generar consenso con los nuevos ministros, y que como le corresponde a él la nominación de los ministros que finalmente juramentarán, que escoja muy bien y a personas que tengan el nivel académico suficiente y la experiencia suficiente para que el conjunto de los ministros y el gabinete sea pues lo más eficiente posible. La verdad es que no creo, pero todo puede ocurrir, sin embargo sería nefasto. Definitivamente creo que tiene que pensarse en una persona que tenga mucho más conocimiento del país, no solo en un sector, sino en todos los sectores, y que haya tenido experiencia suficiente. Entiendo que el señor Santibáñez está muy enfocado a un solo sector que tiene que ver con la seguridad. El tratándose de un gabinete, del presidente de un gabinete, tiene que ver con todos los sectores, tiene que ver con el sector económico, con los sectores de la producción, etcétera. Pero es la única manera de generarle progreso al país. Gracias. Buenos días. Fabiana Sánchez del diario Perú 21. Sí, tenía dos consultas. En primer lugar, mencionaron que lo que se necesita es un gabinete que esté a la altura y que sea consensuado, que como que se tomen su tiempo. Pero ya lo van a designar en más o menos media hora. ¿Cómo toman esta rapidez y que de repente no se haya hecho una evaluación, ¿no?, al respecto? Y segundo, también mencionaban que muchas veces se designan ministros que no han estado a la altura. Hasta ahora, más allá de los ministros de Economía, que entiendo sí tuvieron el respaldo del empresariado, en los otros sectores, ¿ustedes han sentido que quizá no han tenido ministros o funcionarios que hayan estado de acuerdo a lo que hoy por hoy necesita el país? Gracias. Sí, la primera pregunta, Alonso, por favor, quisiera responderla. Y la segunda pregunta, me gustaría que los gremios de la micro y pequeña empresa también respondan. Susana Saldaña y Julio Surco. Alonso, por favor. Gracias por la pregunta. Yo creo que el gabinete y el Perú es un gabinete de ministros profesionales, donde tengan la capacidad técnica y profesional para sacar al Perú adelante. Todos los peruanos estamos esperando desarrollo, mayor seguridad, mayor trabajo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no tenemos los ministros adecuados. Entonces necesitamos ministros que sean profesionales y sepan hacer su trabajo y ejecuten. No salgan a hablar, sino ejecutar. Y el hecho de nombrar en 2 horas o en 1 hora un gabinete nuevo, eso demuestra una vez más que estamos improvisando, que no es correcto. El Perú no está para jugar a improvisaciones. Necesitamos ser serios y llevar adelante un gabinete, como hemos dicho, profesional, que nos ayude en toda esta etapa hasta el 28 de julio del 26 a hacer el traspaso democrático y correcto. Gracias. Nosotros esperamos que el mensaje de todos los sectores y todos los gremios llegue de verdad al presidente de la República y entienda que todo el sector empresarial estamos más que preocupados y que demandamos, urgimos y exhortamos en que se elija un gabinete, como bien lo han descrito mis compañeros, un premier que sea una personalidad, que tenga respeto en el país, que tenga un buen nombre, que tenga un buen currículum, que conozca los sectores y sea capaz de dialogar con todos en general. Y sobre la elección de los ministros en cada sector, por supuesto, hemos tenido terribles gestiones en algunos ministerios, por ejemplo, en el sector de la micro y pequeña empresa. La persona que ayer eligieron de titular del MEF viene ya de conflictos con las MIPES en el Ministerio de la Producción. Entonces, eso para nosotros solo demuestra que no están tomando en cuenta la opinión y los destinos de los más de 33 millones de peruanos. Y esperemos que la presidenta entienda eso, que los destinos de los más de 33 millones de peruanos no se puede jugar con ello y tenemos que ser muy serios y que no caigan en la desesperación de elegir por elegir, sino que realmente nos respondan
y exigimos eso, que respondan a la medida de las circunstancias que tiene que responder como Presidenta de la República. Gracias, Susana. Buenos días, Silvana Quiñones de la República. Mi pregunta es, la permanencia promedio de un ministro de Economía en este periodo es de 6 meses. ¿Se pueden lograr metas con esta elevada rotación? Sí, la verdad que no hay forma. La pregunta se responde sola, ¿no? No es la forma de administrar o gobernar un país. Esto tiene que hacerse con seriedad. Por eso es que es importante que se elijan a ministros profesionales que puedan ellos demostrar con su trabajo que son los indicados para esa posición y que sean apoyados tanto por el Congreso como por la sociedad civil y empresarial. O sea que definitivamente, digamos, ese promedio es lamentable y eso tiene que corregirse, y esperamos que esta vez la Presidenta, a quien estamos demandando que tome decisiones que nos lleve a un julio 2026 en tranquilidad, prosperidad y crecimiento del país. Eso es lo que estamos demandando y esperamos que ella lo haga. Gracias. Bien, con respecto a la pregunta que usted hizo sobre economía, nosotros del sector de la micro y pequeña empresa, desde la pandemia no hemos podido recuperarnos, seguimos en recesión, pero con la llegada del ministro Salardi, por la apertura de él, y sobre todo, no solo tuvimos varias reuniones, sino que no solo escuchó, sino que también empezó a coordinar y a ejecutar muchas de nuestras propuestas. Y eso no lo hemos visto en los últimos 5 o 6 años de ministro de Economía. Por eso que nos causó un malestar y una sorpresa muy grande el cambio, porque es creo hasta el momento el ministro de Economía que sí escucha y al mismo tiempo realiza, digamos, ejecuta las acciones que sean necesarias para poder cumplir con las propuestas que nosotros les hacemos. Muchas gracias. De varias formas se ha dicho que estamos en un momento bastante positivo, que de pronto, en poco tiempo, un ministro de Economía nos hace déficit, baja el déficit, sube el PBI, hay más inversión. ¿A dónde estamos? ¿Qué está pasando en el Perú? Que de pronto las dos grandes potencias, China y Rusia y Estados Unidos, están mirando a Sudamérica y en particular al Perú. ¿Qué está pasando en el Perú? Hasta un papa resulta ser peruano. ¿Cómo no tener ilusión de un mejor país y estando en la práctica que no la habíamos visto durante muchos años, de un ministro de Economía que nos convoca, que nos pregunta, ¿qué está mal? ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? Ponlo por escrito, dímelo exactamente. Y que son ya 400 y más normas que se están desregularizando. ¿Qué está pasando? Está pasando que se está haciendo una efervescencia dentro del Perú de espíritu positivo, que sí podemos salir adelante y necesitamos que haya orden político, el mínimo orden político para que la economía, el bienestar de las poblaciones nos pueda ser lo más rápido posible de avanzar. Señores, hace mucho tiempo que no teníamos diálogo directo entre el sector público y el sector privado. Mucho tiempo. Hace mucho tiempo en que no nos reuníamos cada 15 días con el ministro de Economía a ver, francamente, qué está bien, qué está mal, qué se hace, cómo se hace, quién lo hace. Que la maraña de regulaciones del Estado es tan complicada que nos dice, mira, para construir una cárcel me es más fácil que ustedes, sector privado, hagan obra por impuestos y cortamos toda la maraña administrativa. Es más fácil que el sector privado entre a trabajar directamente con el Estado a que el Estado se lleve el San Benito, se lleve la culpa de que no puede. Y no puede porque está enmarañado.
está absolutamente enmarañado con muchas regulaciones que no vienen al caso y que las están limpiando. ¿Qué pedimos? De muchas maneras estamos pidiendo acá que haya orden, que haya visión de Perú, que haya trabajo conjunto, que haya un buen ministro de Economía. Gracias. Gracias. Buenos días, señores periodistas. Representante de la pequeña empresa de PYME Perú, nosotros estamos preocupados evidentemente por este cambio y que los ministros roten constantemente. Habíamos pensado de que este ministro Salardi estaba generando los puestos de trabajo para nuestra manufactura, pero nos damos la sorpresa que se ha cambiado. Bueno, eso la presidenta verá a quién tiene que nombrar uno que sea similar o mejor. En cuanto a lo que es la parte de la seguridad, evidentemente también queremos que en realidad se aplique realmente, ¿no? Muchos de los pymes están, como digo, extorsionados y estamos en ese problema. Entonces la seguridad para nosotros es sumamente importante porque hasta los pymes pequeños ya no quieren invertir. ¿Por qué? Por el temor de este sicariato que aparece, estos delincuentes que aparecen, entonces nos sentimos pues protegidos, a pesar que nosotros tratamos de defendernos propiamente con nuestras manos, pero necesitamos parte de que el Ejecutivo vea a quién va a nombrar en la parte de este tema de Ministerio de Defensa o Ministerio de Interior. En cuanto a lo que, repito, a la parte económica, muy importante que sea un ministro que realmente vea lo que es la manufactura de nuestro país, de la micro, pequeña empresa y la gran empresa. Nosotros como pymes proveemos a la gran empresa y a nosotros nos interesa que haya estas inversiones. Gracias. Gracias, Julio. Gabriel Amaro de AGAP. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Como ya se mencionó, estamos en medio de una crisis y el Perú lo que necesita es muy sencillo, ¿no? Atraer inversión para crecer más de 5% y podemos hacerlo. Eso solo se hace con el sector privado y con los sectores económicos y productivos del Perú. Y segundo, necesitamos un clima de negocios adecuado, o sea, una regulación adecuada para que venga inversión al Perú y para que la inversión que está ya en el Perú se siga expandiendo y desarrollando. Para eso necesitas también seguridad. Eso finalmente redunda en la generación de empleo, disminución de la pobreza y el bienestar de las personas. Por eso es que estamos acá sentados. Si el gobierno y las autoridades toman malas decisiones, nos afecta a todos. Por eso es bien importante lo que se ha mencionado hoy día en esta conferencia de prensa, y el sector empresarial en su conjunto está pidiendo que se tome seriamente las decisiones para el país, porque ya no se resisten nuevas crisis. Estamos a un año de cambio de gobierno y no podemos llegar al cambio de gobierno del próximo año dando tumbos. Y encima, en medio de una crisis internacional que nos afecta no solo a las empresas, al ciudadano de a pie. Gracias, Felipe. Carsten. Sí, yo quiero resaltar que todos los acá presentes estamos abiertos al diálogo, al consenso, indistintamente de la orientación política que podría tener el Ejecutivo, pero tenemos todo el derecho de levantar la voz cuando las cosas van mal. Nuestro sentir es en beneficio del país, a toda la comunidad, no solamente a un sector. Estamos acá reunidos todos los gremios empresariales, pequeña y gran y mediana industria, y consideramos que la abertura al diálogo está dada, pero sí tenemos todo el derecho de levantar la voz cuando las cosas no están caminando como deberían caminar. Gracias. Bueno, señores periodistas, vamos a dar por concluida esta conferencia de prensa. Hoy día lo que queremos es la gobernabilidad, que el país siga adelante, que el país esté en tranquilidad, que el país se siga desarrollando, que el pueblo peruano sienta una mejora en su bienestar, que para eso necesitamos autoridades, premier, ministros, que tengan la capacidad necesaria para poder conducirnos a esa meta. Entonces, sin más,
unas últimas palabras del señor Roberto Latorre de la Cámara de Comercio para dar por concluida la conferencia. Sí, gracias Jaime. Bueno, gracias a todos. Simplemente una de las, como conclusión, ¿no? Que creemos que en este último tramo, ¿no? El gobierno debe brindar todas las condiciones, tanto para la recuperación económica del país, como para contrarrestar la criminalidad. Entonces, para eso se requiere fortalecer todas las instituciones que se dedican a esta labor y con liderazgos que puedan establecer, como hemos dicho, un trabajo articulado en todos los actores involucrados. Eso creemos que es lo más importante, porque no podemos seguir en la incertidumbre. Yo creo que eso es básico y eso es lo que necesitamos como empresas. Gracias. Muchas gracias a todos. Siéntense, por favor, siéntense.